una población de 4.341 personas se cometen 75 delitos, 70 de los cuales son protagonizados por 9 personas. Es decir, que, como escribía mi compañero Rubén Pulido, el 0,2% de esa población comete el 93% de los delitos. Señorías, esto es una verdad matemática, pero es censurada si digo que son menas en Mataró. Censurar tuits de Vox con el contenido anterior supone que unos pocos poderosos, a los que ustedes alientan, además, ustedes no son más que el felpudo de esas grandes multinacionales, de esos multimillonarios, de las grandes tecnológicas. Estamos para pelear contra esa religión buenista que ustedes han construido, con la que ustedes son los adalides de la superioridad moral en esta sociedad y que, por supuesto, no es otra cosa que hipocresía. No vamos a tolerar la islamización de España, que es lo que ustedes están alentando con el multiculturalismo, con su falso buenismo. Estoy aquí para que se les atragante el cava, porque mientras ustedes brindan, señorías, los españoles sufren. Y los españoles sufren porque esta invasión migratoria, que es una invasión migratoria, aunque ustedes les pesen, porque se produce, lo hemos dicho muchas veces, de manera masiva y porque además los movimientos no son integrables en absoluto. Y hoy voy a detenerme en estas ONGs que trafican por el Mediterráneo y el Atlántico, porque no rescatan. Trafican con seres humanos en el siglo XXI. Señorías, la gente cree, porque es lo que dice la tele y porque ustedes se lo venden constantemente, la gente cree que es un grupo de amiguetes buenistas que se juntan en un barco y se van al Mediterráneo a salvar gente que está en el mar. Eso es mentira, eso es falso, eso no es lo que está sucediendo. Lo que sucede es que unos desalmados, pertenecientes a unas mafias que ganan muchísimo dinero, meten a gente en el norte de África en un barco, los lanzan al Mediterráneo y de ahí le lanzan una señal a las ONGs que van a por ellos para llevarlos no al puerto más cercano, sino al puerto más europeo. Y eso, señorías, no es un rescate. Y además no lo digo yo, no es un rescate con arreglo al derecho marítimo internacional. Eso es tráfico de personas. Con arreglo al derecho marítimo, un rescate es otra cosa. Un rescate es una operación de socorro a un buque que ha tenido un incidente fortuito en alta mar y lo que sucede cuando se hace una operación de rescate es que se les envía al puerto más cercano. Como digo, aquí no hay fortuidad, no hay un elemento fortuito, sino que deliberadamente una mafia coloca a un barco en un sitio y avisa a una ONG para que lo recoja. Y no lo lleva casualmente, como decimos, al puerto más cercano, sino que lo lleva al puerto más europeo. La realidad es cruda, tan crudo como el dinero que se están llevando todos los de las ONGs traficantes de personas. Señorías, esto no se puede consentir. No se puede consentir que España sea el paraíso de las mafias. No se puede consentir esta traición que están realizando ustedes a los españoles. Señorías, su superioridad moral apesta a abandono a todos los españoles. Y hay que tomar medidas, hay que defender las fronteras. Ustedes son el Parlamento de España, ustedes representan a la soberanía española, no a la soberanía de Mozambique. Por ello, son necesarias una serie de medidas, entre otras una gran operación naval de vigilancia y monitorización de las costas. Pero es que además la Unión Europea tiene que poner especial también hincapié en la protección de las fronteras de España, porque son las fronteras exteriores de la Unión Europea, no nos olvidemos. Y es necesario aplicar contramedidas cuando terceros estados extorsionan al Estado español. No me cansaré de decirlo, que ustedes han abandonado y han humillado a los españoles, que están convirtiendo Canarias en una nueva Lampedusa y que además ustedes son los lacayos de unas élites inmorales que lo que quieren es la destrucción y la fragmentación de las naciones. Muchísimas gracias, señorías. Es necesario más que nunca escoger entre globalismo o patria. Señora de Meer, invasión migratoria, amenaza para la seguridad nacional, aumento de la siniestralidad, coste económico, coste sociosanitario, peligro real de infiltración de terroristas yihadistas, disolución de nuestra identidad española, progresiva islamización de la cultura y sociedad española, debilitación de nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y nuestra seguridad, necesidad de contramedidas. Estas palabras son solo algunas de las valoraciones que ustedes, señorías de Vox, han incluido en esta moción. Pero es que yo estoy seguro que ni ustedes mismos se creen esto. ¿Islamización de la cultura española, señora de Meer? ¿De verdad? ¿De verdad lo cree usted? ¿Debilitación de nuestra soberanía? ¿De verdad?
de nuestra integridad territorial. ¿Están ustedes convencidos? Ustedes tienen una responsabilidad con aquellos que les han votado. Aún más, tienen una responsabilidad aún más grande, diría, con el resto de los ciudadanos de este país, incluso aunque no les hayan votado. Y esa responsabilidad es no fomentar el odio en este país, señora de Meer. No exacerbar los instintos de aquellos que en ocasiones no son capaces de diferenciar el debate político de la realidad. No son capaces de cribar la información para escoger lo cierto frente a la exageración. El trazo grueso, la simplificación, la llamada a la tribu, que es lo que hace usted, solo eso es lo único que se desprende del texto de esta moción. Y cuando no se es responsable, señoría, se es irresponsable, profundamente irresponsable en este caso, señora de Meer. Ustedes no quieren un debate sobre cómo afrontar este problema, no aportan una sola idea, una sola solución, un planteamiento serio de futuro y de qué hay que hacer. Ustedes solo quieren echar más gasolina al fuego. Es para lo único que traen ustedes esta moción hoy. Su texto solo busca crear alarma social, enfrentamiento, como estamos viendo estos días en Canarias, la simplificación del nosotros o ellos, el no pasarán, se hacen discursos de buenos y malos en función del color de la piel. Miren, cuando se simplifican los problemas reales, que tienen la mala costumbre de tener soluciones complejas, caen ustedes en el mismo tipo de populismo que critican. Ese de Podemos, que dice que subiendo los impuestos a los ricos, pues ya hay dinero para mejorar todo nuestro sistema social. O el de Maduro, sí, Maduro, es lo mismo, que dice que tiene unas góticas milagrosas que curan el COVID. Esta molécula neutraliza y elimina 100% el coronavirus. O incluso en el de Trump, que dice que, oiga, que el muro lo iban a pagar los mexicanos. We will build a great wall along the southern border, and Mexico will pay for the wall. Lo mismo, son estados exactamente igual de populistas que todos ellos. Lo mismo, señora de Meer. Esta moción solo destila odio, rabia al diferente y, sobre todo, populismo barato. Pero, sobre todo, señora de Meer, es profundamente irresponsable. Esta situación, señora de Meer, denigra a aquellos que quieren optar a una vida mejor que la que disponen en sus países de origen. La situación actual pone en peligro a los profesionales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se ven obligados, sin medios, a lidiar con oleada tras oleada de migrantes. La situación actual solo enriquece a los que medran con el tráfico ilícito de personas, los mismos que trafican con armas, las drogas y el terrorismo internacional. Esas mafias son los que ponen en riesgo nuestra seguridad, señores de Vox, no sus víctimas, que son los propios migrantes. Nuestra obligación es buscar soluciones y lo que ustedes hacen, señores de Vox, es una irresponsabilidad muy peligrosa. Dejen de fomentar el odio en España e inviertan ese tiempo en arrimar el hombro, en proponer soluciones y no enciendan mechas que no van a poder ustedes controlar, señorías. Sorracismo, en su informe, en el último que sacan uno cada año, explicando las principales discriminaciones que genera el racismo, nos habla de discriminaciones policiales, esto quiere decir identificaciones en la calle sin motivo o exclusivamente por motivo étnico. Discriminaciones policiales también quiere decir agresiones. Nos hablan de discriminaciones laborales, es decir, la gente migrante accede menos a tener trabajo por ser migrante. Discriminaciones de vivienda, se les niega el acceso a la vivienda por ser migrantes y reporta directamente agresiones, es decir, palizas, es decir, violencia. El mismo informe habla también del problema de los discursos de odio. Es obvio que la extrema derecha hace discursos de odio y lo que nos dice Sorracismo es que el discurso de odio es el paso anterior a las agresiones y a la violencia. Por lo tanto, lo que el informe concluye es que hay una relación directa entre los discursos racistas y de odio y las agresiones y la violencia física. Los señores y las señoras de Vox sistemáticamente acuden aquí al estrado y a todos los sitios donde pueden hacer discursos manifiestamente racistas y, por lo tanto, lo que queremos decir es que son responsables, en parte, de las agresiones que luego hay en las calles. La mayoría de cosas que dicen no son verdad. Aparte de racistas, son mentirosos. Mire, señora de Meer, en este caso concreto, lo que tienen en común los agresores de las mujeres, los violadores, es que son hombres, no que son migrantes. La mayoría de agresiones machistas se dan en casa, no en la calle, y no se reportan como violaciones.
Son dinámicas sistemáticas machistas que anulan a las mujeres. Así que dejen de decir mentiras sobre la migración y la violencia machista. Pero es que luego habla usted de invasión. ¿Qué dice, señora de Meer? O sea, ustedes son los mismos de los del 5G, del COVID no existe, de la vacuna es mentira. Por favor, ¿qué dicen? Por favor. Ustedes dicen que como hay migración hay problemas de seguridad. ¿Sabe cuál es el principal elemento que justifica la mayoría de delitos que se reportan, señora de Meer? La desigualdad y la pobreza. Esto le debería de preocupar porque, de hecho, su partido es el partido de los rendistas, de los marqueses, de los ricos, que genera, si sus políticas se implementaran, los principales problemas de seguridad. Y acabo con un mensaje a los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación públicos y privados. Que esta gente tenga los diputados que tienen en el Congreso de los Diputados no es gratuito. Es porque se le ha hecho una campaña televisiva increíble. No les hagáis entrevistas, que nadie os obligue a hacer las entrevistas por razones de importancia y por razones electorales. Miren, los médicos en el Estado español consiguieron tumbar una ley del Partido Popular que prohibía el acceso a la sanidad pública a los migrantes haciendo objeción de conciencia. Desobedezcan, que luego vamos a tener esta gente a las instituciones y nos vamos a lamentar. Señora de Meer, usted nos trae aquí una bazofia. Una bazofia consistente en una promesa muy sencilla, muy cruel e indecente, que es que en un momento en el que todo el mundo lo está pasando muy mal, prometerle a todo el mundo que va a tener alguien sobre quien poder ser despiadado. Por muy desgraciado que seas, siempre vas a tener alguien que esté por debajo, a quien puedes pisar o sobre quien te puedes sentir privilegiado. Es simple y llanamente, se lo he dicho muchas veces, la moral del siervo. Las orejas gachas con los de arriba, el matonismo con los que lo están pasando peor. Porque en realidad lo de ustedes no es solo racismo. Ustedes no odian a los de fuera, ustedes odian a los pobres. Se lo voy a demostrar. Bueno, ustedes llegaron a leer en un mitin en campaña electoral, ustedes llegaron a leer los apellidos de la gente que recibía ayudas sociales para demostrar que venían de fuera. Ustedes, los de Meer, los Smith, los Stigman y los Quisper, leyendo apellidos de gente para demostrar que vienen de fuera a recibir ayudas. Yo nunca he sido de mirar los apellidos de nadie porque me parece que no dicen nada, pero hay que tener cuajo. Nos ha dicho usted que había que hacer una elección entre globalismo o patria, que había que hacer una elección sobre defender la soberanía. Mire ustedes, las acciones que controlan 19 de las 35 empresas del IBEX están en manos extranjeras, casi todas norteamericanas. Ustedes callados. BlackRock, un fondo de inversión norteamericano, controla ya Vía, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica y AENA. Ustedes, cuando se tiene sobre esta soberanía nacional, callados. No tenemos ya farmacéutica nacional, aerolínea de bandera pública, compañía de telecomunicaciones, metalúrgica nacional, eléctrica o automovilística nacional. Vox, callados. Ahí los fondos de inversión controlan ya la mitad de la bolsa española y pagan el 63% de los impuestos fuera. Vox aquí, de defender la soberanía nacional, nada. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se habla de soberanía nacional ni de invasión de extranjeros? Porque son ricos y en ese caso a ustedes no les molesta. De hecho, ni siquiera es verdad que ustedes no quieran que vengan migrantes con los papeles, sin tener los papeles en regla. Ustedes lo que quieren es que vengan, pero que vengan sin voz y con miedo, para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante. Said Abala, de 31 años, un trabajador saharaui, murió reventado de trabajar en una explotación olivarera en Pozo Alcón, Jaén. Su patrón le había contratado ese mismo día en negro, en la calle. Le cogió por la calle y le dijo, te contrato para un día a destajo y en negro. Su patrón se llamaba, las iniciales, FME. Fue concejal del Partido Popular y, como muchos de ustedes, luego dio el paso a Vox. Fue apoderado de Vox. FME de Vox, cuando contrataba en negro a trabajadores a los que luego dejó muerto a la puerta de un centro de salud y lo pudo hacer porque era ilegal, porque no tenía contratos y porque estaba desprotegido, ¿qué hacía? ¿Estaba luchando contra la invasión extranjera o se estaba lucrando de que vengan con miedo, de que vengan en la ilegalidad y de que se les pueda explotar? Hace unos años, en una manifestación de trabajadores temporeros africanos en el sur de Italia, enseñaron una pancarta que siempre recuerdo, que decía, ustedes el problema es que querían brazos y llegaron personas. Y ese es el problema. Ustedes no es que tengan problema con que vengan, quieren que vengan en silencio, sin derechos y con miedo para poderles explotar, y es literal hasta que no les dé la vida, hasta que no les aguante el cuerpo. La vida se ha hecho muy dura, la gente consume ya más ansiolíticos que cualquier otro tipo de medicinas. Los españoles estamos pasando por momentos muy duros y en el momento en el que más falta hace la solidaridad, arrimar el hombro, cooperar,
Resulta que unos señoritos malcriados lo que vienen es a azuzar el odio contra los que lo están pasando peor, contra los que están en situaciones más difíciles. Usted, señora de Mer, insultó a muchos barrios populares de nuestro país llamándoles estercoleros multiculturales. A mí, después de escucharle, me queda claro que por muchos millones que les legaran sus abuelos, por muchas casas que les dejaran en herencia, por muchos apellidos compuestos, ustedes son un estercolero moral. Muchas gracias. Un segundo que no le han dado el sonido, por favor. Solo decir que el señor Errejón, que ha pretendido ofendernos, no se ha mirado ni siquiera el minuto de intervención en que yo decía que ustedes convierten los barrios humildes en estercoleros multiculturales. Pero no solo eso, sino que usted, con su discurso, lo que acaba de hacer... Señoría, no se puede entrar en el debate de nuevo, no. No, señoría. Señora de Mer, no tiene la palabra. No podemos entrar en debate. Usted se ha sentido aludida, ha respondido a la alusión y nada más. ¿De acuerdo? No hay un efecto llamada. Lo único que hay es un efecto huida. No hay una invasión, es desesperación. Desesperación por huir de las guerras, de la violencia y de la pobreza. Pero claro, a ustedes no les interesa decir la verdad. Les interesa seguir difundiendo bulos y alentando el odio, provocando una enorme escalada de violencia, hasta combatidas para localizar y perseguir a personas migrantes. Les pido desde aquí, desde esta tribuna, que dejen de difundir bulos y de aprovecharse del empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Los discursos de la ultraderecha no son desatinos sin más. Tratan de enfrentar a las personas con mayor nivel de vulnerabilidad, a las nacidas en España y a las migrantes que huyen de su país por la desesperación que provoca la pobreza severa. Porque nadie, señorías, nadie deja a su familia, a sus redes personales, a su vecindario, a sus raíces y a su casa y se monta en una patera arriesgando su vida si no es por desesperación. Y por último, un poquito de historia de España, que creo que eso a los señores de la ultraderecha les gusta bastante. En España ya hubo una experiencia no perfecta, pero sí enormemente rica de multiculturalidad, Al-Ándalus. En Al-Ándalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invasión, genocidio y ocultación. La lección de multiculturalidad no se la voy a dar yo, se la va a dar el pueblo andaluz y escritores como Antonio Manuel en su relato sobre el pueblo andalusí. Pero también se la va a dar Califato 3x4, con letras como esta. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, mora y judía. Mi madre está todo el día rezando. Ella se llama Andalucía. Señorías, los españoles no quieren extremismos, no quieren posturas radicales, como las que practica día a día el Gobierno de PSOE y Podemos, por un lado, y de Vox, por otro. La mayoría centrada y moderada de este país, al igual que el Partido Popular, está a favor de la migración, pero de una migración regular, ordenada y orientada al mercado laboral. Señorías de Vox, hay aspectos de vuestra moción en los que podemos estar de acuerdo. Nosotros lo decimos más claro que ustedes. Quien entre de manera irregular en España, como los miles de migrantes irregulares que han llegado a Canarias, tienen que ser repatriados a sus países de origen. Señorías del PSOE, sería conveniente que Podemos deje de marcar por una vez la política migratoria del Gobierno. Nunca antes se había vivido en este país una crisis migratoria como la que se está viviendo en Canarias. Una crisis migratoria sin precedentes, donde se han vulnerado los derechos humanos. Y no lo dice este grupo, lo dice el juez del CIE, donde dice algo tan dantesco como que se han hacinado a los inmigrantes como si fueran ganado. Y esto con un Gobierno progresista de izquierda. Quisiera dirigirme al portavoz de Migraciones del Grupo Socialista. Mire, señoría, entre usted y yo no existe ninguna diferencia. Somos iguales. Usted es para mí, es para mi grupo, como uno más, como el resto de personas, iguales en derechos y en libertades. No se deje utilizar y deje de enarbolar la bandera de la migración, porque a la hora de denunciar la vulneración de los derechos humanos de muchos migrantes en Canarias, usted ha estado callado. Usted ha defendido antes a su partido, a su sillón y a sus escaños antes que a los migrantes. Ya está bien. En nuestro país
se asoma una epidemia, la del odio, la del racismo y la xenofobia. Y eso, señorías, los 350 que somos, nos toca a todos nosotros pararlo. La democracia goza de una buena salud, pero es frágil. A nosotros nos corresponde cuidarla, marcando una línea entre quienes defendemos la democracia y quienes se acercan al fascismo. Señoría de Vox, dejen de eslogan racista e incorporen al Estado de Derecho en su discurso a la realidad migratoria. ¿Qué piensan cuando se promueven cacería para matar personas inmigrantes? Ustedes se encuentran fuera del Estado de Derecho cuando pervierten la realidad migratoria. Señores de Vox, si no paran de envenenar con su odio, se romperá España y ustedes serán los culpables. Miren los valores europeos de los que ustedes hablan en esta moción. Señoría de Vox, se crearon porque toda Europa dijo no al fascismo, no al nazismo, no al discurso del odio. Europa se ha construido bajo las cenizas de la guerra y bajo las cenizas de millones de personas, comunistas, socialistas, homosexuales, gitanos, africanos y judíos. Europa ha construido hoy un espacio donde el derecho o los derechos humanos son ley. El derecho migratorio se discute en estos parámetros. Pónganse eso en su cabeza, señorías de Vox. Partido Popular, no den lecciones de inmigración. Todavía me acuerdo, ustedes fueron los primeros en hablar del efecto llamada. A Vox, denunciado ante la Fiscalía por exaltación del fascismo y nazismo. Invaden las redes sociales con tinte racista, suspendidos en las redes por incitar al odio a los musulmanes. Invaden las instituciones con intolerancia, hablando de invasión. Sois los invasores. Y señor portavoz del Partido Popular, el que me conoce sabe que nunca me he escondido. Busca en la hemeroteca y sabrá de Luc André. Gracias. Señora de Meer, ¿acepta su grupo la enmienda presentada? No la aceptamos. Y por el 71.3 pido la palabra. ¿Perdón? No tiene la palabra. Se ha acabado la sesión, se suspende hasta mañana. Muchas gracias.